Y antes de hablar del genoma y de la variación en la secuencia del genoma, quiero hablar de lo que es la variación genética, porque digamos que a lo largo de la charla lo que voy a querer hacer es comparar, hacer paralelismos entre la variación genética y la variación en la secuencia del genoma. La variación genética es la parte heredable de la variación fenotípica y en una especie es la que determina la adaptación, la que permite que la especie se adapte en condiciones naturales y también es la base de la mejora genética. Por lo tanto, es fundamental en la naturaleza y es fundamental en los cultivos. Y la variación genética en la vid merece la pena considerar al menos dos clases de variación genética. La variación genética germinal es la que está presente en el cigoto y en todas las células de la planta y se hereda de manera sexual, y la variación genética somática. Esto en otras especies no es importante, pero en las especies leñosas y en las especies que se multiplican vegetativamente es importante. En el caso de la vid tenemos que considerarla porque la mayor vida de las variedades de vid es poscigótica y esta variación es la que aparece de manera poscigótica. Aparece en las células, en las divisiones celulares y se transmite por multiplicación vegetativa y a veces también, dependiendo a qué células afecte, puede heredarse de manera sexual. Dicho esto, lógicamente la variación que vemos, esta variación que observamos y que tiene un componente genético porque se corresponde, se determina por variación en las secuencias del genoma. Y por lo tanto, eso es en lo que compete a los genomas. Y hablo un poco más allá de lo que ha hablado Jérôme, en el sentido de que en la célula vegetal y en la célula de la vid hay tres genomas. El genoma nuclear del que ha hablado él, el genoma de referencia, es el genoma fundamental. Y es un genoma que, como él ha dicho, pues cada célula tiene dos genomas, porque estamos hablando de una especie diploide y son genomas de herencia biparental. Uno de ellos viene de su progenitor masculino y otro de su progenitor femenino. Pero aparte, en la célula vegetal tenemos dos genomas más pequeños, mucho menos complejos, el genoma cloroplástico, que está en todos los cloroplastos de las células y que puede haber, es un genoma con una capacidad de código mucho más pequeña. En el caso de la vid, 131 genes anotados, comparados con yo tengo 30.000, Jérôme ha hablado de 42.000, como veis esto es algo que todavía está por decidir, depende de las anotaciones que se hagan, en las más completas son más genes. En cloroplasto estamos hablando de 131 genes anotados y eso probablemente no se mueva porque es un genoma muy conocido en plantas. La herencia es materna y hay hasta 30.000 genomas por célula. Y el genoma mitocondrial, que también tiene muy pocos genes, es un genoma que en la vid tiene un tamaño mayor que en otras especies de plantas, también se hereda de manera materna y también hay decenas de miles de genomas por célula. Es decir, prácticamente no vamos a hablar de ellos, pero quería que estuvieran ahí, tienen sus aplicaciones en algunos casos, sobre todo el cloroplástico. Bien, entonces me gustaría ahora que vierais un poco la idea de lo que es la plasticidad del genoma, porque una cosa es el genoma de referencia, pero el genoma de referencia, digamos, es un genoma haploide, es un genoma casi teórico, que corresponde en este caso a una línea altamente homocigótica, esta línea de Pinot Noir, pero que, por ejemplo, seguramente no refleja, para empezar, el genoma de la célula de la planta. Digamos que este es un genoma, el genoma de referencia es un genoma tipo, pero si pudiéramos secuenciar distintas células de una planta, habría diferencias entre el genoma de una célula y el de otra célula. No muchas diferencias, pero habría algunas. Es más, si consideramos distintas variedades, veremos que hay diferencias a nivel fenotípico y, lógicamente, hay diferencias a nivel de secuencia y, por lo tanto, podríamos hablar más bien del genoma de la especie, que es el genoma que, digamos, tiene toda la información que reúne una especie. Y es más, podemos además considerar el genoma de la especie con la dimensión tiempo y en ese caso estaríamos viendo cómo evoluciona ese genoma, cómo evoluciona en condiciones naturales o cómo evoluciona en un proceso de domesticación, porque la vid hace 10.000 años que se ha domesticado y eso está afectando al genoma, es decir, esa variabilidad está siendo procesada por distintos parámetros. Bien.
el tema de la resecuenciación, como ha dicho Llegón, realmente la bajada de los precios que se ha producido como consecuencia del desarrollo de nuevas tecnologías de secuenciación hace que por 1000 pavos pues sea secuenciable prácticamente un clon, una variedad, y esto, claro, estamos hablando de una secuenciación que no es de la misma calidad de la que se utilizó para la secuenciación del genoma de referencia, porque no hay, en este caso, no hay ensamblaje de novo. Es decir, lo que se hace es, y aquí es un esquema que muestra un poco lo que es una resecuenciación, las nuevas tecnologías lo que hacen es generar pequeñas secuencias de entre 100 y 125 nucleótidos, pequeñas secuencias, pero muchas secuencias, sobre el genoma que extraemos, sobre el DNA que extraemos y que utilizamos para la secuencia. Esas secuencias las llamamos reads o lecturas, y lo que se trabaja fundamentalmente, hemos pasado de una tecnología muy basada en producir una calidad de secuencia muy buena a una tecnología muy basada en producir muchas secuencias, aunque no sean buenas, pero tener un sistema informático de análisis muy potente. Entonces, digamos, la resecuenciación está basada en la mejora, sobre todo, de los sistemas informáticos. Las secuencias ahora son muy pequeñas, estas secuencias cada vez tienen mayor calidad, ahora se va a hacer secuencias más grandes, pero baja la calidad, pero lo que es muy importante, fundamentalmente, es generar mucho y poderlo procesar, tener capacidad de procesar grandes cantidades de datos. Esas secuencias que se generan, esos reads, esas lecturas, se alinean contra el genoma de referencia. Por eso el genoma de referencia es fundamental para la resecuenciación. Se alinea contra ese genoma de referencia y una vez que está alineado podemos ver qué variación existe, y es lo que se llama identificación de variantes. Y a partir de esa variación que existe, anotar esa variación, que aquí se anota, aquí no se ve muy bien, pero cambian los colores cuando hay un cambio en una de estas bases con respecto al genoma de referencia, y podemos incluso, existen programas informáticos que nos pueden predecir si ese cambio de base va a tener un efecto funcional o no, que es a lo que se refería también Llegón. Para que os hagáis una idea, 200 millones de lecturas de 125 nucleótidos de longitud suponen aproximadamente un 30 por, que como preguntaba Gonzaga antes, significa que por cada base, por una base, hay como media 30 lecturas. Eso nos da una idea de qué nivel de redundancia tenemos. Eso es importante, la profundidad, eso se llama profundidad, es importante si queremos estar seguros de que aquí realmente hay un polimorfismo. Pues no es lo mismo si ese polimorfismo lo vemos en 3 lecturas de un total de 10 que si lo vemos en 20 de un total de 40. Estadísticamente es mucho más potente. Bien, cuando vemos esas variantes, ¿qué tipos de variantes aparecen en un genoma? Pues aparecen fundamentalmente 3 tipos de variantes y siempre son las mismas, sea el genoma que sea. Son polimorfismos de nucleótidos únicos, a los que se ha referido también Llegón, cambios de una base por otra, inserciones de lecciones, pérdidas de pequeñas bases o pérdidas o ganancias de un número pequeño de bases y variación estructural. Variación estructural es la que afecta fundamentalmente a cromosomas, a trozos de cromosomas, y todas estas variaciones se producen durante el proceso de división celular. Durante el proceso de replicación del DNA pueden aparecer como consecuencia de defectos en la replicación estos polimorfismos de tipo SNP o tipo Indel, y durante el proceso de división celular, de que los cromosomas, la relación de reparto de cromosomas, puede aparecer esta variación estructural. También hay variación estructural que aparece durante el proceso de replicación. Y en el caso de la vid, bueno, y en general, esta variación puede afectar, dependiendo de lo que estemos secuenciando, a uno de los 2 genomas o a los 2, y en el caso de la vid, además, como hay muchas mutaciones somáticas, pues puede que no afecte a todas las células. Es decir, que cuando extraemos DNA de una planta, tenemos una mezcla de cosas, porque una planta de vid, porque la mayor parte de las variedades de vid son quimeras, y tienen mutaciones en unas células que no están en otras. Bien,
¿Qué son los SNPs? Bueno, ya lo habéis visto lo que es un cambio de una base, puede estar en homocigosis o en heterocigosis. Hay en los SNPs cambios de bases, rara vez hay 3 posibles alelos, normalmente hay 2. Y esto es simplemente por probabilidad estadística. La probabilidad de que en un mismo nucleótido de una especie que tiene 500 millones de nucleótidos en el genoma se den más de una mutación es muy baja. Entonces, lo más probable es que se dé únicamente una mutación. Y entonces, lo normal es que cuando hay variación en un sitio haya 2 alelos, el original y el mutante, y la frecuencia variará. 2 alelos significa 3 genotipos, y hay aproximadamente 4,8 millones de sitios, es decir, un 1% de los sitios de las bases que hay en el genoma presentan variación en la vid, aproximadamente, para que os sirva un poco, para que os quedéis con el número. Cuando lo analizamos en visores que nos permiten ver la secuencia del genoma de referencia con respecto a las secuencias que vamos generando por resecuenciación, vemos puntos en los cuales aparece que hay un cambio, y vemos que en todas las secuencias que tenemos con respecto a la referencia hay un cambio, pues es un cambio que está en homocigosis. Si vemos que la mitad tiene un cambio y la otra mitad no, pues es un cambio en heterocigosis, etcétera. Inserciones de elecciones, pues lo que decía antes, faltan unos nucleótidos. Hay 2 posibilidades. En realidad los llamamos indels porque no sabemos si es una inserción o es una deleción. Entonces, da igual. Tenemos las 2 posibilidades, 2 alelos de nuevo, inserción o deleción, y 3 genotipos, doble homocigoto inserción, homocigoto deleción o heterocigoto. Hay también muchos sitios en el genoma que presentan esta variación, pero su análisis no es tan automatizable como el de los SNPs. Los SNPs son mucho más útiles. Microsatélites. Microsatélites son duplicaciones en tándem de pequeñas secuencias de nucleótidos. Puede ser un nucleótido, son mononucleótidos, dinucleótidos, trinucleótidos, tetranucleótidos. En este caso es un ejemplo de un tetranucleótido que vemos que simplemente son secuencias que la polimerasa al replicarlas tiene problemas de lectura y a veces duplica. Entonces el número de alelos es múltiple, porque puede haber en una especie muchos alelos distintos, aunque por supuesto cada individuo solo puede tener 2 porque es diploide, ¿no? Y el número de genotipos pues depende del número de alelos y se puede calcular según esta fórmula. Son marcadores muy informativos porque hay muchos alelos y muchos genotipos, al contrario que los SNPs, que solo hay 2 alelos y 3 genotipos por sitio. Entonces son marcadores que todavía se utilizan, por ejemplo, en identificación genética. Elementos transponibles también generan variación de tipo indel y son muy abundantes en el genoma de la vid, lo vamos a ver ahora. También generan 3 alelos, el alelo que yo he llamado aquí N, en el que no está el elemento transponible, el alelo de inserción en el que está y el alelo en el que el elemento se ha ido a otro sitio. Son secuencias que van saltando por el genoma y cuando se van suelen dejar una marca, una pequeña marca, y entonces esa marca de escisión es otro alelo. Van generando esta variación por el genoma. Y variación estructural, grandes deleciones, duplicaciones, inversiones, translocaciones, cromotripsis, vamos a incluir ya porque aquí Pablo y Carol han descubierto bueno, la verdad es que participamos todos en ese trabajo, han descubierto una variación que se da en el caso del tempranillo blanco, poliploidía, son grandes cambios. También en este caso hablaríamos, en la mayor parte de los casos, de 2 alelos y de problemas de transmisión sexual. ¿Qué nivel de variación hay para estas variantes? Pues, como decía, sitios polimórficos SNPs hay aproximadamente unos entre 5 y 7,5 millones por genoma haploide. Microsatélites hay 236.000, 240.000, 250.000 por genoma haploide. Indels también alrededor de ese número. Estos números están conseguidos a partir de la secuenciación de algunas variedades y, por supuesto, hacen referencia a esas variedades. Yo estoy extrapolando a todo el conjunto de la especie y puede no ser real, porque el número de variedades secuenciadas de momento es muy pequeño.
Elementos transponibles pues son entre un 2 y un 6% del genoma y supone una gran cantidad, un gran tamaño de secuencia que es de elementos transponibles, y variación estructural varía entre 8 y 10% del genoma, y también es una parte importante. O sea que los genomas pueden ser de distintas variedades, pueden ser distintos, y eso nos lleva al concepto de pangenoma. En realidad, el pangenoma, que es el genoma de la especie, es mucho más amplio que el genoma de una variedad. Y los genomas de dos variedades, por ejemplo, o dos genotipos, en este caso el rojo y el azul, digamos, solapan en una zona que sería el genoma básico, el genoma central, y tendrían aparte una zona que en cada caso sería distinta y que sería genoma dispensable. Entonces, el genoma de la especie es, digamos, tiene una complejidad mayor que el genoma de una variedad o de un genotipo. Si comparamos variedades y comparamos clones, ¿qué diferencias encontramos entre unas y otras? Pues esto os da una idea. Entre dos variedades distintas, lógicamente, puede haber más o menos diferencias dependiendo de la distancia genética que exista entre ellas. Habrá muy pocas diferencias si las variedades son hermanos o padre e hijos, pero habrá muchas diferencias si son variedades muy poco relacionadas, una de uva de mesa y otra de uva de vino, por ejemplo, ¿no? Y también, en el caso de los clones, dependiendo de si son clones que acabamos de seleccionar a partir de una cepa que hemos cogido distintas yemas, o si son clones muy antiguos, pues los antiguos han acumulado más mutaciones. Entonces, entre variedades tenemos entre medio millón y 5 millones de SNPs, entre 120.000 y 200.000 indel. No hay datos para elementos transponibles, esto es en base a unas escasas publicaciones de momento. Entre clones bajamos 1000 veces, pero también hay variación. Entre clones hay entre 850 y 854.000 SNPs, entre 250 y 1500 indel, y en este caso sí que hay un pequeño dato, solamente hay una publicación, en que ha secuenciado una parte del genoma, y esto está extrapolado al total del genoma, y solamente está secuenciado alrededor de un 5% del genoma, en Pinot, en clones de Pinot. Esta es una publicación de un grupo de Montpellier, de Carrier y colaboradores. Elementos transponibles, hay mucha variación entre clones, entre 12.000 y 20.000 calculado para todo el genoma. Bien, quería incidir un poco en el origen de la variación. ¿Cuál es esta variación, de dónde viene, ¿no? Esta variación, lógicamente, viene de mutaciones, y viene de mutaciones que, como decía, se producen en la replicación del DNA, de elementos transponibles que se mueven, de reorganizaciones cromosómicas, y para que os hagáis una idea con qué tasa se está produciendo esto. Esto de las tasas, también, de nuevo, tengo que avisar que estos son números que se consiguen, que, por ejemplo, las que estoy dando aquí no son para vid, porque en vid no se conoce nada, pero son para otras especies de plantas. La tasa quizá más exacta es esta de tasas de SNPs por sitio y por generación en Arabidopsis. Esta viene de Arabidopsis. Y estamos hablando de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 8 mutaciones por base, y por generación. Claro, esto quiere decir que si tenemos un genoma que tiene un tamaño de 10 a la 9 bases, pues vamos a tener entre 10 y 100 mutaciones por genoma, no por sitio, lógicamente, por genoma y por generación. Eso quiere decir que se está generando esa variación, se está generando de manera importante. Para los microsatélites es todavía mayor. Para los microsatélites estamos hablando de entre 1 de cada 100 y 1 de cada 100.000. Y para los elementos transponibles también. En este caso el dato es de maíz. También es importante, a pesar de que estamos sometidos, porque estos números también rigen para humanos, o sea que nosotros somos parte de estos sistemas biológicos, a pesar de que estamos sometidos a esta tasa de mutación, la verdad es que tenemos la suerte de que la mayor parte de esas mutaciones son neutras, no afectan a la función génica, porque son mutaciones que se dan en regiones no codificantes, o si producen un cambio en una región codificante, no provocan ese cambio de codón, no provocan el cambio aminoácidico, o provocan el cambio aminoácidico se da, pero es un aminoácido que es equivalente, de propiedades similares, etc. En muchos casos no producen
alteraciones en la función génica, pero hay algunas que sí, hay mutaciones que llamamos funcionales o polimorfismos funcionales que alteran la función del gen o genes, y que son los que se dan en regiones codificantes o en regiones que son importantes para la función génica, para la regulación o para el procesamiento de intrones. Para que os hagáis una idea, y estos son cálculos estimados de la secuenciación que hicimos de tempranillo, y también pueden ser falsos, pero las neutras estarían por encima del 97%, comparando, viendo los polimorfismos que aparecen en tempranillo y buscando el efecto que esos polimorfismos pueden tener en la función génica. Más del 97% de ellos no tienen efecto y podría ser mayor, y menos del 3% tendrían efecto. Además, en la vid hay que tener en cuenta que estas mutaciones se mantienen en heterocigosis, o sea, estamos secuenciando cosas que están en heterocigosis en la variedad y que, por lo tanto, la mayor parte de las mutaciones provocan pérdida de función y, por lo tanto, no van a tener no tienen efecto fenotípico. Las mutaciones se filtran mediante la reproducción sexual, porque cuando están en fase haploide pueden tener un efecto, digamos, son susceptibles de ser seleccionadas en contra, pero en la vid la fase haploide prácticamente no se usa, la reproducción sexual. ¿Cómo detectamos esta variación? Lógicamente la detectamos por la resecuenciación o por la secuenciación de novo. Esto se ha practicado poco de momento en la vid. Hay alguna variedad que se ha secuenciado y se ha ensamblado independientemente de comparar con el genoma de referencia. Esa es la única forma de ver si esa variedad tiene DNA nuevo que no se ha considerado en el genoma de referencia, porque si tiene DNA nuevo que no está dentro del genoma de referencia, al hacer siempre la comparación con el genoma de referencia, esas lecturas no ensamblan y se dejan aparte. Entonces hay mucha información que se pierde cuando hacemos simplemente resecuenciación. La resecuenciación no siempre es necesaria, a veces lo que interesa es resecuenciar regiones genómicas enriquecidas, es decir, regiones en las que pensamos que puede haber polimorfismos, o sabemos que hay en todas las regiones, pero no queremos dedicar tanto trabajo a secuenciar, queremos ir a elegir polimorfismos un poco en genomas más reducidos. ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, hacemos secuenciación de mensajeros, que es de lo que va a hablar Pablo. No todos los genes se expresan, entonces estamos secuenciando una parte del genoma, la de aquellos genes que se expresan. O hacemos secuenciación alrededor de dianas de restricción, de puntos del genoma, y de esa manera reducimos la complejidad de lo que secuenciamos. Eso es una técnica que se llama genotyping by sequencing, genotipado por secuenciación. Nos permite hacer muchas lecturas de muchos genotipos distintos y aprovechar el recurso de secuenciación. O enriquecemos por hibridación. Queremos secuenciar, por ejemplo, 500 genes y ver la variación que hay para 500 genes. Podemos hibridar el DNA con secuencias de esos 500 genes y hacerlo en muchos genotipos distintos y secuenciar solamente esa parte. También podemos amplificar fragmentos específicos ya conocidos, esto lo hacemos para los marcadores, y secuenciar esos fragmentos, o amplificar y detectar la variación que existe en esos fragmentos sin secuenciar. Y eso es lo que hacemos normalmente cuando analizamos microsatélites o cuando analizamos SNPs con técnicas de genotipado. No hace falta, en muchos casos, secuenciar. Se puede simplemente amplificar esas zonas mediante la reacción de la polimerasa en cadena. Esto nos permite, a partir de unas pocas moléculas, amplificar aquellas secuencias en particular en las que buscamos la variación, el polimorfismo. No sé cómo voy de tiempo, me queda algo, ¿no? Sí. Bien, ahora viene la parte de aplicación, o sea, ¿para qué sirve esto? Lo que hemos puesto de manifiesto es que el genoma de referencia, digamos, es el origen de todo, es lo que nos permite, digamos, comparar contra ese genoma, pero lo que nos interesa más del genoma, por lo menos a mí como genético, es la variación que tiene ese genoma, y lo que tiene y las aplicaciones de las que voy a hablar es qué aplicaciones tiene esa variación de ese genoma. Entonces, aquí depende también de qué tipo de variantes hablamos. En realidad, todas las variantes, las neutras y las funcionales,
tienen un montón de aplicaciones fundamentalmente en lo que es el manejo de recursos genéticos, identificación genética de variedades, estudio de relaciones de parentesco, relaciones genéticas entre variedades, estudio de la relación genotipo-fenotipo mediante análisis genéticos, bien sean de segregación, y vamos a tener una charla de Cristina Menéndez que con el cambio de fecha se nos ha ido al carajo porque hoy está de viaje, o mediante asociación genética, que es de lo que hablará Javier, pero también esa variación sirve para hacer mejora genética asistida y selección genómica, y también para estudiar cómo evoluciona el genoma en el tiempo, procesos de domesticación. La variación funcional nos interesa por otros temas, nos interesa porque es la que nos permite identificar cuál es la función biológica de los genes, es decir, qué papel tiene cada gen en el establecimiento de la variación fenotípica que observamos. Y nos permite también identificar clones. La identificación de clones, yo creo, esta es una opinión igual un poco personal, pero yo creo que está relacionada con poder identificar cuál es el origen molecular de la variación fenotípica que nos interesa de ese clon. Si llegamos a los genes, entonces vamos a poder siempre identificar y seguir esos clones, y daremos algún ejemplo. Y la cisgénesis, que es si identificamos la función biológica de los genes y los alelos que tienen efecto, esos alelos los podremos utilizar ahora para hacer plantas cisgénicas, plantas en las que transformamos con esas variantes de genes de vid y nos ahorramos todo el proceso de mejora genética, introducimos esas variantes que van a tener un efecto directamente. Bien, voy a dar algunos ejemplos de esto que os he mostrado aquí, concretamente de identificación genética de variedades, que es algo que en el laboratorio hemos hecho bastante a distintos niveles, tanto con marcadores tipo microsatélites o SSRs y con SNPs. Esto depende fundamentalmente de contar con, por supuesto, sistemas de genotipado, bases de datos de genotipos, porque se identifica con respecto a una base de datos, y estimadores de probabilidad, es decir, estimar con qué probabilidad dos genotipos son idénticos. Y para ello, pues hace ya unos años que desarrollamos, a partir de secuenciación de distintas variedades de vid, de un set de variedades, desarrollamos un juego de 48 marcadores de este tipo de SNP, esto que habéis visto ya como es en el genoma, en base a la posición que tenían en el mapa genético de la especie para que estuvieran distribuidos por todo el genoma, a la frecuencia de los alelos. Para que los marcadores sean útiles, lo interesante es que los SNPs que tienen solamente dos alelos, que la frecuencia sea lo más equilibrada posible. Cuanto más se acerque a 0,5, mejor, más discriminador. Y la eficiencia con que se genotipan en distintos sistemas de genotipado. Y esto, pues sirve, como os decía, para identificar variedades, verificar variedades, identificar nuevas sinonimias, descubrir variantes somáticas, etc. Esto os da una idea de lo que significa, de lo que se ve. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, distintas variedades y aquí tenemos los sitios de los SNPs que hemos genotipado, y aquí veis pues, que esta variedad es heterocigótica AC, hay otra variedad aquí que es homocigótica CC, otra variedad que es homocigótica AA. Veis que para este sitio hay dos alelos, A y C, y tres genotipos. Y eso pasa prácticamente para todos los sitios. Se construye una base de datos y esa base de datos es lo que permite realmente, pues ahora, analizar cualquier nuevo genotipo que venga con respecto a esa base de datos. A estas alturas hemos analizado unas 9.000 muestras procedentes de institutos y de colecciones de todo el mundo y tenemos una base de datos de 2.800 genotipos únicos, que eso en vid pues, puede significar quizá la mitad de lo que puede haber disponible, de lo que se estima que hay disponible en el mundo. Por ejemplo, podemos decir que incluso hermanos completos, variedades que sabemos que son hermanos de padre y madre, se diferencian de estos 48 hasta en 5 alelos de SNPs que las variantes somáticas muestran genotipos que generalmente son idénticos, hay algún caso, pero no es mencionable, y que estos marcadores sirven para vitis vinífera, pero no sirven para otras especies de vitis, para portainjertos, por ejemplo, sirven únicamente para vitis vinífera porque los SNP son muy específicos de especie y estos han sido seleccionados a partir de secuencias de vitis vinífera.
Si hubiéramos secuenciado genomas de otras especies de vitis, podríamos haber desarrollado SNPs específicos de otras especies de vitis. Y esto es una base de datos que lleva Javier y que, bueno, que la verdad es que la maneja de maravilla. También tenemos un set más amplio de 240 SNPs que nos da mayor poder estadístico para estudiar relaciones de parentesco, y concretamente relaciones paternofiliales, saber si dos variedades son padre o madre hijo o hijo madre, y identificar tríos, es decir, padre, madre e hijo, y Espíritu Santo. Entonces, bueno, un ejemplo de esto es lo que todos sabéis de la identificación del pedigrí de la variedad tempranillo, pero hay muchos más. O sea, ahora mismo hay muchos trabajos en la literatura. Este es el papel de una variedad desconocida ya en España, que se ven, que es madre de un montón de variedades de la península ibérica, en realidad no solamente españolas, también portuguesas. Y ahora mismo, con toda la colección de genotipos que tenemos, pues estamos preparando más trabajos de estudios de relaciones de parentesco entre variedades, porque todas ellas, de alguna manera, tienen unos nexos de unión, están emparentadas y nos hablan de la historia de las variedades, y está muy en relación también con la historia de las comunidades, de las poblaciones humanas. Lo que quizá es fundamental en el uso de la variación molecular es establecer las relaciones entre genotipo y fenotipo. Y realmente ese ha sido en los últimos años el reto más importante de la biología vegetal, poder establecer esas relaciones. Y esto se ha hecho, o se está haciendo, porque no es algo que se haya terminado, lógicamente, de distintas maneras. O sea, se ha hecho mediante el estudio de especies modelo, con la posibilidad de poder ir de genotipo a fenotipo y de fenotipo a genotipo en especies en las que trabajamos únicamente con un genotipo, con una línea de laboratorio, o con 2 líneas o 3 como máximo. Es el caso de Arabidopsis thaliana. Ahí la variación la generamos por mutagénesis en un fondo genético común, y entonces nos permite identificar fenotipos mutantes, y a partir de esos fenotipos, mediante estrategias genómicas, identificar cuál es el gen afectado, y a partir de un gen alterar ese gen, hacer transgénicas y ver qué efecto tiene en el fenotipo. Todo eso nos movemos en un modelo. ¿Qué pasa cuando nos vamos a una especie de cultivo? Lo que pasa es que aumenta la complejidad. Ya no tenemos un único genotipo de trabajo, una línea de trabajo. Pasamos a trabajar con la diversidad genética, y lo que queremos es caracterizar la diversidad genética, caracterizar la diversidad fenotípica, y establecer relación entre una y otra. Y eso es lo que ahora nos está permitiendo, digamos, la enorme capacidad de caracterización de la diversidad genética que nos da la secuenciación de genomas, la genómica. Y la relación se hace por estrategias genéticas, análisis de segregación o análisis de asociación. Esto es de lo que hablaría Cristina, del análisis genético cuantitativo. Esto se hace con progenies de vid en España, porque aquí hay progenies que se han desarrollado en distintos sitios y proyectos. Pues contamos con una serie de progenies de uva de mesa, con progenies de uva de vinificación, algunas de ellas son de las que ha hecho Cristina, Graciano Tempranillo, Garnacha Tempranillo. Nosotros estamos generando otras progenies de tempranillo, también trabajamos con progenies de autofecundación. En estas progenies se trabaja generalmente con la generación 1, es decir, cruzar 2 variedades y trabajar con la F1 simplemente porque las variedades ya son altamente heterocigóticas. De hecho, en muchos casos para el estudio de mutantes nosotros vamos a progenies de autofecundación que son como si fueran F2s. Aquí lo que se hace es construir mapas genéticos, evaluar caracteres fenológicos y establecer la cosegregación de caracteres con marcadores que están posicionados en el mapa. Y de esa manera podemos ver qué regiones del mapa genético afectan a qué caracteres. Esto simplemente os da una idea. Esto es un mapa genético, en este caso es del año 2006 de cabezas. La información que se va consiguiendo, aquí no hace falta, aquí no estamos llegando a
qué mutación, qué variación da lugar a qué fenotipo. Aquí estamos trabajando únicamente con asociaciones de marcadores. No tienen por qué estar dentro del gen que es responsable del fenotipo, pero están cerca, están ligados posicionalmente. Y esa información ya es suficiente para hacer los mapas. Y esa información también es suficiente para la mejora genética asistida por marcadores. No es necesario conocer los genes exactamente. Basta con conocer la variación. La mejora genética asistida por marcadores lo que le permite al mejorador, y esto en uva de mesa se está utilizando ya, es a partir de una progenie que está germinando en el invernadero, pues poder saber, por ejemplo, cuáles de estas plantas van a dar lugar van a producir uva pirena, o cuáles van a producir uva blanca o uva roja, o esto ya está disponible, o cuáles van a tener aroma moscatel, si es que es un carácter que segrega en la progenie, o en el futuro, pues cuál va a ser la composición de la baya con respecto a azúcares o la firmeza de esa baya. Hay caracteres más complejos, hay caracteres monogénicos, como estos de aquí, en general monogénicos, que son fáciles de marcar. Hay caracteres poligénicos, como firmeza o algunos aspectos de composición, que llevará más tiempo hacerlo, y no sé si será necesario hacerlo, porque hay otras técnicas. Las técnicas de selección genómica nos llevan a otra visión de esta mejora genética asistida por marcadores. Y esto es algo que quizá sea de utilidad en la mejora de variedades de vinificación. Ahora mismo se está hablando de introducir genes de resistencia a enfermedades, fundamentalmente enfermedades fúngicas, en las variedades actuales. El problema de la mejora genética de variedades de vinificación es que no es posible recuperar la variedad original tras una hibridación. Entonces, lo que tenemos que ver es si al menos es posible mantener las características varietales más importantes. Y eso seguramente se puede hacer mediante selección genómica. Es decir, para que veáis un ejemplo, porque esto no lo hacemos en el laboratorio, si nosotros queremos tener un tempranillo que tenga dos genes de resistencia, uno en una zona de este cromosoma y otro en otra zona de este cromosoma, pues podemos, en una progenie entre tempranillo y la línea donante de la resistencia de esos genes de resistencia, buscar, si supiéramos cuáles son las zonas del genoma de tempranillo que son relevantes para el idiotipo tempranillo, para que cumpliera las características del vino tempranillo, podríamos buscar cualquier individuo que tuviera esas dos zonas y que además tuviera al menos estas zonas de tempranillo, y eso se puede hacer informáticamente. Simplemente es tan sencillo, es tener la capacidad de secuenciar genomas de los individuos de una progenie. Conforme van bajando los precios, ya es algo que es rentable, que se puede hacer. Entonces, es algo que va a estar disponible en el futuro. Es más, incluso, aunque no sepamos que estas zonas son las principales de tempranillo, aunque no supiéramos nada, podríamos seleccionar en una progenie cuáles son las plantas que tienen mayor porcentaje de genoma de tempranillo y utilizar esas para ver cómo se comportan agronómicamente y enológicamente. Y ya tendríamos una gran ganancia. Es decir, la selección genómica nos permite, aunque no tengamos información de las funciones génicas, seleccionar los genotipos más interesantes. Identificación de la función biológica. 3 ejemplos. Aquí ya necesitamos ir al análisis genético más específico y al análisis molecular de variantes, y en este caso somáticas. Un ejemplo clásico, porque es muy bien conocido en la vid, es el color. El color viene determinado por un locus que está en el cromosoma 2 y que es un locus complejo en el que al menos hay 4 genes MIP, 2 de ellos se requiere que funcionen para que haya color en la uva, el 1 y el 2. Hay un alelo de ese locus que los 2 genes funcionan, hay otro alelo de locus que los 2 genes no funcionan. Las variedades tintas tienen uno de estos y otro de estos, o 2 funcionales, y las variedades blancas tienen 2 alelos de estos, y por eso son blancas. Pero hay variación. A veces aparecen, este MIBA1 tiene una mutación que es una inserción de un elemento transponible. Si este elemento salta por recombinación, porque es un tipo de elemento tipo 1 que recombina por los extremos,
lo que se produce es un gen que medio se expresa y hay un color rojo. Esto se ve muy bien aquí, como en la variedad Italia de uva de mesa, este elemento que está delante de MIBA1 se recombina, se va y deja detrás un long terminal repeats, que son 900 nucleótidos que quedan ahí, que permiten una cierta expresión del gen y tenemos una variante de color. Esto lo traigo a ejemplo porque cuando conocemos la función biológica, cuando sabemos qué gen está implicado en un fenotipo, podemos ser capaces, a nivel molecular, de diferenciar distintos recombinantes dentro de una misma variedad. Por ejemplo, este es el caso de la variedad Sugra-1, es una variedad blanca, hay distintas variantes rojas. Esas variantes se producen por recombinación, como decía, entre estos dos long terminal repeats, pero claro, esa recombinación, resulta que entre un long terminal repeats de un extremo y del otro hay 5 cambios nucleotídicos y la recombinación se puede producir en cualquier sitio aleatoriamente. El producto de la recombinación con respecto a estos cambios nucleotídicos es distinto dependiendo de dónde se produzca la recombinación y por lo tanto la secuencia de una variedad y la secuencia de otra variedad es distinta por 2 nucleótidos, en este caso, en este ejemplo particular, y eso permite diferenciar esas 2 variantes rojas. Esto, dice, bueno, ¿y para qué quieres diferenciar eso? Bueno, pues hay empresas que tienen patentada esta variedad y otras empresas que tienen patentada esta variedad y a veces hay conflictos de identificación y lo que quiero decir es cómo conocer los genes que están implicados en el caso de estas variantes nos puede llevar a situaciones tan finas como por un nucleótido o 2 nucleótidos diferenciar variantes independientes, que son independientes, que pertenecen a distintas empresas, aunque fenotípicamente son muy parecidas. O puede haber entre 2 variantes diferencias tan grandes como en el caso del tempranillo, en que la secuencia de... O sea, en el caso del tempranillo blanco, lo que hay es una pérdida de color, una variedad tinta da lugar a una blanca porque se produce una delección del alelo funcional del locus. La secuenciación y comparación de los 2 genomas de tempranillo tinto y de tempranillo blanco nos indican, por ejemplo, que lo que ha ocurrido es que ha habido delecciones en 2 cromosomas, en el cromosoma 2, donde está el locus de color, y también en varias partes del cromosoma 5. Es un proceso complejo en el que no voy a entrar, pero mientras que antes las 2 variantes se diferenciaban en 2 nucleótidos, ahora las 2 variantes se diferencian en casi un 2% del genoma haploide, en unas 8 millones de pares de bases. Esto quiere decir, el fenotipo no tiene relación exactamente con lo que pasa en el genotipo. Está directamente determinado por el genotipo, bueno, con la interacción ambiental, pero no hay una correlación entre cambios genotípicos, más cambios genotípicos, más cambios fenotípicos. No tiene por qué. O, bueno, también sirve, como quería poner un ejemplo, de qué manera nos permite identificar genes que puedan ser útiles en cisgénesis, puedan ser útiles para crear variedades, por ejemplo, en este caso, para alterar, mejorar o ampliar el tamaño del racimo. Conocemos en distintas variedades que aparecen mutantes de racimo grande, racimo casi, bueno, en algunos casos el mutante se llama degenerado porque es un racimo enorme, en Mazuelo, en Uñi Blanc o Treviano toscano, y en Garnacha este año hemos visto también aparecer esta mutación. No tenemos la foto del racimo, pero esto es lo que se ve en la inflorescencia, que es característico. En este caso lo tenemos estudiado en Mazuelo y también unos análisis previos en Uñi Blanc, y todo esto se debe a la sobreexpresión de un gen que está identificado y que se sobreexpresa en Mazuelo porque hay una inserción de un elemento transponible. Ahora mismo esto nos da información de que la sobreexpresión de este gen, la regulación de la expresión, afecta al tamaño del racimo y por lo tanto tenemos aquí un caso de variación que nos puede llevar a, mediante cisgénesis, generar variantes de racimo grande en las variedades que nos pueda interesar. Para eso es para lo que sirve conocer la función biológica de un gen y conocer también las variantes de ese gen que dan lugar a esa función. Y nada más, solamente quería concluir con una reflexión, ¿no? De qué manera
ahora mismo la secuenciación masiva de genomas, cuando la combinamos con un análisis fenotípico de alta eficacia del que nos hablará Javier y mediante una serie de nuevas herramientas que van avanzando día a día, bioinformáticas y estadísticas, nos permite una caracterización rápida de recursos genéticos y nos permite el desarrollo y mejora de nuevos recursos y al mismo tiempo la función biológica en especies de cultivo. Pensad, por ejemplo, que en el genoma humano ahora mismo hay un proyecto internacional para secuenciar 100.000 genomas humanos. 100.000 genomas de una muestra total de 7.000 millones, bueno, es una pequeña muestra. En la vid estimamos que hay 5.000 genotipos, o sea que yo creo que ahora mismo estaríamos capacitados ya para secuenciar los 5.000 genotipos y tener toda la especie secuenciada. Es decir, no son números realmente muy relevantes. El genoma de la vid, como decía Jérôme, es 6 veces más pequeño que el genoma humano. Pero claro, nos interesa económicamente, nos interesa menos, ¿no? Pero es algo que es viable y realmente si ahora tuviéramos que hacer una inversión, que espero que algún día se plantee en este país, hay que invertir en eso, hay que invertir en tecnología y sobre todo en herramientas informáticas y pues, sobre todo en personal, claro, en personal que trabaja con esta tecnología, ¿no? Porque tendríamos resuelto un montón de temas. Y nada más, muchas gracias.